Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, profe. Vamos a Buenas tardes, profe. hoy esperando, obviamente, no tener dificultades en relación a la luz, como la tuvimos el jueves pasado. Primera aclaración, sabemos que hoy es un día de paro de la universidad, de los docentes universitarios, y no porque estemos acá es que estamos en desacuerdo con el paro, no, para nada. Reivindicamos el paro, estamos de acuerdo con el paro, estamos de acuerdo con los reclamos, pero bueno, a la par de esto tampoco queríamos perder una clase, porque a esta altura del año estas clases son imperdibles, tratamos de no perderlas, ¿no es cierto? Por eso es que estamos acá. En la clase pasada, entonces, se terminó de ver la teoría del delito, es decir, cuando estamos en presencia de un delito, requiriendo en ese sentido que exista una conducta, un comportamiento, una acción, requiriendo que esa acción sea típica, que esa acción sea antijurídica y que además sea culpable. Y yo les decía antes, la clase pasada, antes que se cortase la luz, que la culpa en alguna medida era el puente para la pena, porque de acuerdo al grado de culpabilidad incluso podía ser el grado de pena que podía tener el individuo. Y vimos cuando una persona, y ahí nos enfocamos en la persona, y dijimos, podíamos declararla culpable, y para ello era necesario que sea imputable. Y para ser imputable era necesario que tenga salud mental, que tenga madurez mental y que tenga conciencia. Esa salud mental, bueno, que fíjense que cada uno de estos elementos, de estos requisitos y demás, se van excluyendo a la par. En consecuencia, no es imputable cuando no tiene salud mental y no tiene salud mental cuando una enfermedad adquirida o genéticamente traída, digamos, le generaba al individuo la imposibilidad de comprender el acto y poder dirigir sus acciones. No había conciencia cuando un agente externo, por ejemplo, producía una grave perturbación de la misma, de los sentidos. Estamos ante una persona normal, pero que de pronto ha consumido estupefacientes o ha consumido alcohol en un grado tal que le ha generado una grave perturbación. No absolutamente anulación de la conciencia, porque si hay absoluta anulación de la conciencia, no hay acción. Directamente no hay acción. ¿Y cuándo está absolutamente nula esa conciencia? Bueno, cuando estamos ante situaciones de personas que son adictas, pero adictas tan perdidas, decimos, ¿no es cierto? Hemos visto todo un video últimamente de algún estado de los Estados Unidos donde hay una población o parte de la población en una posesión. Bueno, esas personas, por cierto, ya están perdidos por el consumo estupefaciente. Esas personas, si llegan a comer en perjuicio de otra y posiblemente o casi con seguridad se la declare inimputable. No tiene y en definitiva, para el caso de estos extremos, directamente decimos que no hay conciencia. Entonces, y la madurez mental, que había una ley ahí que establecía en 16 años y que lo sigue estableciendo, en perjuicio de que también lo habíamos comentado rápidamente, de que algunos candidatos proponen reducirla a 14 años. Bueno, yo opino que pueden reducirla más si quieren, pero en tanto y en cuanto se le asigne al niño que ha cometido un delito un grado y se leen todas las garantías procesales que se le da un mayor. Pues por ahí, por ser niño, de pronto el derecho de defensa se le ha restringido. Por ser niño y no se le hace... No, bueno,
hagamos pericias psiquiátricos y psicológicos para ver si ese niño que en Buenos Aires mató a su amiguito, o en Famatina mismo mató a un menor, estaba en condiciones de madurez como para decir que comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones. Bien, no sé si me escuchan bien. Acá hay una alumna que plantea que no me escucha bien. No sé si hay algún... Yo lo escucho bien, profe, por lo menos yo, ¿no? Y no sé si la alumna Se Sonia... escucha bien, profe. Se escucha Está bien, bien. profe. Tratemos, si hay algún micrófono por las dudas prendido, No, lo todo apaguemos apagado. para evitar el acople, ¿no es cierto? Perfecto. Fabiola, revisa tu cuarto. Bien. A ver, yo tengo el ingreso del audio. Ahora sí. Bien. Decíamos entonces que comprobamos entonces que el sujeto es imputable, porque tiene estas tres condiciones. ¿Es suficiente con que tenga la conciencia perturbada para declararlo inimputable? No, no, no. Como bien les debe haber dicho el profesor Tapia, es una fórmula biopsicológica. Y una fórmula, diría yo, también le agregaría algo de normativo. ¿Por qué? Porque no alcanza con demostrar o acreditar, por ejemplo, que Piti Álvarez, al momento de disparar su arma contra una persona, se encontraba en un estado de falta de conciencia por el consumo de estupefacientes, si este estado no le impidió comprender la criminalidad o dirigir sus acciones. Si no le afectó la posibilidad de comprensión o de dirección, lo mismo es imputable. Bien les habló el profesor Tapia de esto que llamamos actio libere in causa, es decir, ponerse en un estado de inimputabilidad para que a la hora de cometer el delito, encontrarse en ella. Oh, cuidado, que a lo mejor ese estado no le impidió comprender ni le impidió gobernar su comportamiento, su conducta. Entonces no es conformarse con que me digan que el psicólogo o psiquiatra que no comprendió, que estaba en un estado, por ejemplo, de falta de conciencia. Si esa falta de conciencia o perturbación de conciencia no le impidió comprender ni dirigir. Entonces, no nos conformamos con lo médico, con lo biológico, tenemos que ir, o con lo psicológico, tenemos que ir a ver también lo normativo. Bien. Después también hablamos de, o se habló de la cuestión vinculada a que el sujeto también necesitaba encontrarse en una situación de libertad. Vamos a suponer que es imputable, perfecto, pero se encontraba en una situación de libertad. ¿Qué excluye esa libertad? Bueno, la coacción, el miedo insuperable, como le habló el profesor Tapia la vez pasada. A ver, ¿cuándo sea la coacción? Bueno, a ver, cuando hay una amenaza en contra de mi persona, de mis bienes o de mis afectos, de que va a ocurrir para el caso de que yo no haga algo que se me está reclamando o demandando. Vamos a suponer, a ver, que los secuestradores exigen hoy que han llevado a cabo los secuestros de Hamas, los integrantes Hamas que han llevado a cabo el secuestro de personas de Israel, exigen a un familiar directo la entrega de, no sé, la muerte de un israelí a cambio de devolverle la persona secuestrada. Bueno, a ver, ¿tiene otra alternativa el familiar directo a quien se le exige esto para hacer algo distinto? ¿O no tiene? Y posiblemente lleguemos a la conclusión de que no tenía otra alternativa. Y no tenía otra alternativa porque era la vida de su hijo o la vida del conciudadano. No podemos hablar de un estado de necesidad
Porque los bienes jurídicos son equivalentes, vida por vida. No hay un bien jurídico mayor, un bien jurídico menor. Entonces, posiblemente este sujeto a la vez o a la par se encuentre en un estado de necesidad disculpante, donde no le podamos reprochar, porque de eso se trata cuando formulamos el juicio de culpabilidad, de reprochar, el haber obrado con libertad. Si bien era inimputable y realizó una acción típica y antijurídica, no podemos culparlo. ¿Por qué? Porque, repito, este sujeto no obró con libertad, se encontraba en un estado de coacción. Y lo llevó a la comisión entonces de un homicidio en perjuicio de su vecino, de su conciudadano, a cambio de que les devuelvan su hijo que se encuentra secuestrado y no lo maten, o su cónyuge o quien fuere. A veces vemos en esos programas de aeropuertos que, por ejemplo, una mujer colombiana llega a España y se le descubre que en el interior de su estómago transporta cápsulas de clorhidrato de cocaína. Se le interpela a la mujer, se la descubre, se le interpela y le dice, ¿por qué hace eso? Y dice, sí, porque el narco en Colombia me dijo que si no lo hacía me mataba a un familiar mío. Bueno, por supuesto tratan de esa manera de eludir el juicio de responsabilidad penal o de culpabilidad. Pero claro, para que esto sea exitoso debería demostrar la mujer de que efectivamente el narco lo tiene a su familiar directo apuntándole en la cabeza y constatando que la mujer llegue a destino y haga lo que se le pide que haga, que en definitiva es transportar la droga. Pero como normalmente en estos casos son excusas improbables, no hay posibilidad de que se le excluya el juicio de culpabilidad. Es decir, es culpable. Esto ha solido pasar también a veces en plena pandemia, en donde el médico que recibía a 2 personas en estado de gravedad tenía un solo respirador. Bueno, ¿y a quién conectaba? Conectaba a la persona joven, conectaba a la persona más vieja, conectaba a la persona que estaba en peores condiciones, dentro de todo, dentro de ese cuadro grave, a la persona que se encontraba en mejores condiciones. Era una disyuntiva que se le presentó y se les presentaron a distintos médicos en plena pandemia. Ahora bien, ¿cómo resolvieron? Y bueno, conectando a alguno de ellos, posiblemente al más joven, con el criterio de que la persona más anciana o más vieja ya había transitado, digamos así, este camino de la vida. Bueno, a lo mejor los familiares de la persona más vieja lo acusaban y lo denunciaban por haber cometido un delito de abandono de personas o cual fuere. Entonces vamos a la acción, efectivamente la acción estuvo presente, tipicidad, hay un tipo penal 106 que habla del abandono de personas, no fue antijurídica la conducta, mejor dicho, fue antijurídica la conducta, porque no estaba ante un estado de necesidad, porque dado los que los bienes eran equivalentes, bienes jurídicos, y llegamos al juicio de reprochabilidad o culpabilidad. El médico dice, ¿qué querés que haga? A uno tenía que conectar, no podía conectar a los dos. Bueno, posiblemente en el juicio de culpabilidad lo eximamos al médico porque justamente ha realizado, se encontraba en un estado de coacción o en un estado de necesidad disculpante que en definitiva lo obligaba a la realización de un comportamiento y quizás con ese comportamiento perjudicaba a otro. En este estado de necesidad disculpante, entonces vemos que los bienes que excluye, en alguna medida, la libertad que le exigimos a cualquier persona para reprocharle un delito, vemos que los bienes jurídicos son iguales. Vemos que los bienes jurídicos son iguales. Y repito, esto es lo que lo diferencia del estado de necesidad justificante, en que los bienes jurídicos tienen que ser de distinto valor, en donde yo sacrifico el menor para preservar el mayor. Bien, y bueno, ¿y la vida, vale una vida más que de 10 vidas, o 10 vidas más que una, o 8 más que 2?
No, no, el valor de la vida es uno solo y no vale más vida que una vida. ¿Mm? Entonces, doy un ejemplo. Al curso se presenta una persona armada que requiere llevarse a uno de los alumnos que allí está presente. Entonces yo lo llamo, le digo, mire, vaya que acá lo están buscando, incluso yo sé que para matarlo. Y usted dice, profe, ¿pero por qué me entrega así? No, porque mire, usted uno solo, acá quedan 20 alumnos adentro. No, 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 eso no es una necesidad en todo caso disculpante, porque sean más vidas las que preservo a las que salvo. No, eso puede ser un estado, sí, de coacción. A ver, ¿tu vida o mi vida? No, mi vida, por supuesto, siempre mi vida. ¿Tu bienes o mi bienes? Y mis bienes, por supuesto, siempre mis bienes. En ese estado de coacción al que recién hacía referencia. Hay algunas series, algunas películas que marcan estas situaciones, incluso algunas situaciones históricas, como pueden ser incluso, ¿por qué no? Películas como Titanic, ¿no es cierto? Cuando al final ella pudo o no salvarlo. Si lo salvaba a DiCaprio, se hundía ella a la misma tabla, se hundían ambos, se morían ambos, bueno, pero si nos morimos ambos, no, a ver, moriste vos, porque yo no me quiero morir. No tiene otra alternativa a esta persona. Tampoco lo podemos poner la disyuntiva de que morite vos y salva al otro, porque el derecho penal lo exige esto. Y también que al final de la clase hablamos un poquito también del error de prohibición, ¿no es cierto? Cuando se da este. Bien, que el error de prohibición, sí, es poco aceptado, ¿no es cierto? Es decir, me refiero a esto, que en derecho civil el error juris o el error de derecho no es aceptado, se presume conocida la ley después del 8º día de su publicación o cuando la ley misma indicase. Eso, derecho civil, es imperdonable. Ahora entró en vigencia la ley, reforma al Código Civil en relación a la ley de alquileres. Bueno, entró en vigencia, listo. Ya. Nadie puede decir, yo no sabía que había una ley que regulaba una situación vinculada a los alquileres. Bueno, salvando las diferencias, derecho penal sí podemos decir, cuidado. Pero claro, yo puedo decir, no, yo no sabía que no podía matar, no. Yo no sabía que podía estafar, no. Yo no sabía que podía robar, no. Todo eso no le vamos a aceptar que usted invoque un desconocimiento de una norma prohibitiva en relación a esa materia, porque esa materia, en primer lugar, son harto conocidas de que está prohibido. En segundo lugar, está prohibido en todo el mundo. Por más que usted venga de España, o de donde venga, no puede decir, no sabía que acá en la Argentina estaba prohibido matar, porque está prohibido en todo el mundo matar. Entonces, no hay países que lo permitan. Sí, lo permiten, como dijimos la vez pasada, bajo las circunstancias, condiciones de una causa de justificación. Sí, autoriza que yo mate cuando me vienen a matar, pero matar por matar no está autorizado en ninguna parte del mundo. Entonces, ¿cuándo podemos invocar ese error de prohibición? Y bueno, en otras materias, más fluctuantes, más cambiantes, en otras situaciones, incluso de hecho, en donde, yo les decía la clase pasada, las cuestiones vinculadas con los pueblos originarios, pueblos que pertenecen a otra cultura, que forman parte de otra cultura, que están formados en otra cultura, y que han introyectado desde que han nacido y han muerto por generaciones y generaciones otro tipo de valores. Entonces, la Constitución Nacional me dice, no, tenemos que respetar absolutamente los valores de otras culturas. El derecho penal no puede ir a tratar de cambiar esos valores. Pero estamos hablando de lo que son y no de lo que se hacen. Estamos hablando de lo que son hippies y no de lo que se hacen los hippies. Estamos hablando de lo que son mapuche y no lo que se hace mapuche. Entonces, a estas personas no les podemos decir, no, vos sabés que estaba mal que vos ocupes este espacio junto a este lago, porque eso el artículo 181 del Código Penal, inciso tanto, establece como usurpación.
O está mal que vos, tíos, en este que estás viviendo en este grupo originario, inaugure la sexualidad de tu sobrina a X edad. Porque eso es abuso sexual. Ay, ¿qué abuso sexual? ¿De qué me están hablando? ¿De un código penal occidental? ¿Un código penal? No, no, eso acá no rige. Acá venimos haciendo esto desde que el mundo es mundo. Estamos antes nosotros que ustedes. Y por lo tanto nos tienen que respetar esto. Bien. Entonces, ahí pueden invocarse el derecho de prohibición. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que con voto de Zaffaroni dijo que era error de prohibición cuando una prostituta había criado a su hija como tal, porque a su vez su madre, es decir, la abuela de la hija, había sido prostituta y la había criado como tal. Entonces era una descendencia de mujeres que ejercían la prostitución y que iba transmitiéndose de generación en generación. Entonces la última, la niña a quien se le enseñaba a ejercer la prostitución, cuya madre se le atribuyó el delito de promoción de la prostitución, dijo, a mí y mi madre hizo eso conmigo, y mi abuela hizo eso con mi madre, es decir, esto viene de generación en generación. Estamos hablando en un espacio sociocultural aislado, pobre, humilde, entonces ahí sí se puede no justificar, exculpar que una persona diga, yo no sabía que esto no estaba permitido. En los demás casos, casi 90% de los casos, seguramente el error de prohibición no va a funcionar o no va a caminar. Bueno, así llegamos entonces al final de la culpabilidad. Siempre y en todo elemento del delito, acción, hay elementos que eliminan la acción. Perfecto. Tipicidad. Hay elementos que eliminan la tipicidad. Por ejemplo, el error de tipo. ¿Qué diferencia hay entre el error de tipo y el error de prohibición? La diferencia obvia es que uno está en el tipo y en otro en la culpabilidad. Pero cuando yo hablo de error de tipo, yo no sabía que estaba matando, que no es lo mismo que yo no sabía que estaba prohibido matar, error de prohibición. Yo no sabía que estaba hurtando, cuando de pronto me colocaron en mi abrigo un objeto para que cuando me vaya a la universidad lo saque de la misma y luego aquel que me lo puso recuperarlo. Yo no sabía que estaba hurtando, error de tipo. Yo no sabía que hurtar estaba prohibido, error de prohibición. ¿Estamos? Bien. Es decir, tipicidad, exclusión de la tipicidad, antijuricidad, exclusión de la antijuricidad, causa de justificación, las cuales las encontramos tanto en el Código Penal, parte general, como la parte especial, pero no solo en el Código Penal, sino en el Código Civil y hasta en la misma Constitución, y culpabilidad y exclusión de la culpabilidad. Exclusión de la culpabilidad. Bien, eso tengamos en cuenta que se presenta en la teoría del delito este juego de cuestiones positivas, digamos, y cuestiones negativas, o que excluyen aquello que se ha dado. En la clase de hoy, sin perjuicio de repaso que acabamos de hacer, vamos a ver formas, lo que se denomina la unidad 14, formas ampliadas de responsabilidad penal. Es decir, nosotros somos responsables penalmente cuando cometemos un delito. De eso no hay duda. Siempre que se den las condiciones que hemos mencionado hasta ahora. Pero a veces somos responsables penalmente cuando intentamos cometer un delito y no se ha producido el resultado buscado, el resultado querido. Ahora, ¿por qué se nos va a castigar a nosotros cuando intentamos cometer un delito si justamente no hemos obtenido el resultado, no hemos logrado la finalidad? ¿Por qué se me castiga? O se castiga en todo caso, o se va a castigar eventualmente como tentativa de homicidio aquel que ha intentado matar a la vicepresidenta.
Bien, si el sujeto no lo ha logrado. Es más, el sujeto tampoco ha sido expulsado el proyectil de su arma. Entonces, ¿por qué? Es claro que a nosotros hay un camino criminal que recorre el delincuente. ¿Mm? Y hay un camino o hay una parte del camino en que esa etapa o esas etapas son relevantes desde el punto de vista penal. Y hay partes de ese camino, sobre todo al inicio de ese camino, que de quedarse ahí y no avanzar es irrelevante desde el punto de vista penal. O sea, al derecho penal no le importa o no debiera importar. Nosotros vimos cuando iniciamos este cursado el principio de reserva. Que el principio de reserva, artículo 19 de la Constitución Nacional, que me decía, las acciones privadas de los hombres, que en ningún modo atenten contra la moral, derecho de tercer orden público, quedan reservadas a Dios y exentas a la autoridad de los magistrados. Bien. Es decir, me está diciendo, señores, no se metan con la intimidad, no se metan con este ámbito, este espacio reservado a la intimidad, reservado al sujeto, reservado a la persona, dentro del cual el derecho penal no puede meterse, no puede meterse. Entonces, de pronto una persona decide cantar, decide, y lo hace mal, o decide andar por su casa desnuda, bueno, puede andar desnuda por su casa, el derecho penal no le puede decir nada, decide no ir a trabajar, bueno, el derecho penal no le dirá nada, sí le dirá el derecho laboral, ¿no es cierto? Che, abandonaste el trabajo, te despido, será un ilícito de otra naturaleza. Decide pensar, y en aquel momento dijimos los pensamientos, lo primero que queda al margen del derecho penal, bueno, decide pensar matar, decide pensar poner bombas, decide pensar, bueno, estos pensamientos también quedan reservados a Dios y al centro de la autoridad de los magistrados, como las acciones externas, como decimos recién, que sean irrelevantes. Cantar, bailar, más irrelevantes son las que la misma Constitución les reconoce, ¿no es cierto? O nos reconoce, como por ejemplo, estudiar, viajar, trabajar, etc. Es decir, usted en este momento está realizando una actividad externa que es totalmente irrelevante del derecho penal. El derecho penal no se puede meter y prohibirles, castigarles, porque están estudiando, están presenciando una clase. No. Bien. Entonces, pero hay acciones externas que ya empiezan a cobrar un poquito más de relevancia, aunque no todas, que son los actos preparatorios. Los actos preparatorios justamente estos actos que el individuo realiza preparando, a la redundancia, la comisión de un delito. Yo voy a comprar veneno para envenenar a mi suegra, voy a comprar bolsas y precintos para robar al vecino. Bueno, y me sorprende justamente cuando vengo con el veneno, cuando vengo con las bolsas y los precintos, cuando he diseñado el ingreso a un banco, y es decir, ya estoy demostrando al menos una finalidad delictiva respecto del uso de esos bienes. Pero también acá el derecho penal no se puede meter. Porque el derecho penal exige acciones y que estén previstas en la ley penal. El principio de legalidad, esto me lo exige. Artículo 18 de la Constitución Nacional me dirá, para que haya delito, previamente tiene que haber una ley que consagre una conducta, un comportamiento como tal. Bueno, entonces buscamos. ¿Es típica el comprar veneno? No, no es típico. ¿Es típico el comprar bolsas y precintos? No, no es típico. ¿Es típico diseñar un plano para ingresar a un banco y robarlo? No, no es típico. Nada de esto es típico. Bueno, entonces el derecho penal también se debe quedar al margen.
Muy pocos actos, en general, entonces, como regla, los actos preparatorios son impunes. Los actos preparatorios no se castigan. Los actos preparatorios quedan al margen de la ley. Excepcionalmente, algunos actos preparatorios sí son castigados. Excepcionalmente, y por cierto, se cuestiona su constitucionalidad, empezando por la asociación ilícita, un delito que tiene una pena importante y que involucra últimamente a muchos funcionarios o exfuncionarios, sobre todo en cuestión vinculada al lavado de activos de origen delictivo, cuestiones vinculadas a la corrupción funcional. Bueno, entonces algunos dicen, che, pero la asociación ilícita, el hecho de juntarse 3 o más personas para delinquir sin haber delinquido, ya es delito. Bueno, algunos dicen, sí, bueno, pero es que cuestionan la constitucionalidad, y con buenas razones. Algunos dicen, bueno, va a ser constitucional o no, va a depender, la constitucionalidad de la aplicación de ese tipo penal, va a depender de, asociaciones ilícitas destinadas a qué. ¿A poner bombas? Y sí, constitucional. ¿A estafar? Sí, constitucional. ¿A matar? Sí, constitucional. ¿A traficar estupefacientes? Sí, constitucional. ¿A escribir las paredes con grafiti? Y no es constitucional, porque no pone en riesgo el orden público. Entonces va a depender un poquito, el juez tendrá que analizar en concreto de qué agrupación estamos hablando. Bueno, pero algunos dicen es un acto preparatorio cuestionable constitucionalmente al menos. Pero hay otros. Fíjense que si nos juntamos 3 o más personas para traicionar a la patria, estamos cometiendo un delito, aunque no hayamos realizado ninguna actitud o actividad tendiente a lograr ese fin. Es decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? De un medio jurídico totalmente importante. Entonces, bueno, está bien, vamos a tolerar esa y vamos a tolerar. Tenemos que tolerar ciertas inconstitucionalidades dependiendo de qué pretendemos proteger. En este caso, el orden constitucional, ni más ni menos, es decir, la democracia. Y así podemos mencionar algunos otros actos preparatorios que la ley sí castiga, excepcionalmente, y cuestionables constitucionalmente. Seguimos avanzando en ese camino criminal y llegamos a que el sujeto, habiendo comprado el veneno, habiendo comprado el precinto y bolsa, habiendo diseñado ya el plano, inicia la ejecución del delito. Bueno, ¿y cómo lo realiza? ¿Cómo lo inicia la ejecución? Acá aparece la tentativa, ¿no? Aparece la tentativa del delito. Esa tentativa que está ubicada, y acá sí vamos a tener que hacer un anclaje en el Código Penal, vamos a tener que abrir el Código Penal, vamos a tener que estudiarnos bien ese artículo 42, donde encontramos la tentativa. Entonces, ¿y la tentativa sí se castiga? Sí, la castiga. Sí, eso sí que se castiga. No castigamos el hecho de preparar un delito, mucho menos de pensar, o mucho menos de realizar acciones que sean indiferentes. Pero sí acciones que ya ponen de manifiesto la realización de un delito, el inicio de ejecución de un delito. Si nosotros leemos el artículo 42, vamos a advertir que tiene 3 elementos. Es que con el fin directo de cometer un delito inicia la ejecución y no logra consumarlo por circunstancias ajenas a su voluntad. Bien, acá tenemos 3 elementos en lo que acabo de leerles, o decirles, no estoy con el tipo penal a la vista, pero más o menos dice eso. En primer lugar, dice que con el fin directo de cometer un delito determinado. El tipo de tentativa, porque no deja de ser un tipo penal más, así como era el tipo de justificación, tiene su parte objetiva y su parte subjetiva. Este tipo penal comienza con una parte subjetiva, en donde dice justamente que con el fin directo de cometer un delito determinado. Bien. Entonces, para que a una persona le atribuyamos en la comisión de una tentativa de un delito, debe
ese delito debe ser doloso. Ese delito debe ser doloso. Ya sea que admita el dolo directo, indirecto o eventual, como es el homicidio simple, como son las lesiones. Es decir, excluimos desde ya cualquier posibilidad de comisión de un delito imprudente o culposo. ¿Por qué? Porque en el delito imprudente o en los tipos imprudente o culposo, como vimos hasta ahora, el sujeto no tiene la finalidad de cometer un delito determinado. ¿Qué finalidad tiene? La de violar un deber de cuidado, que son dos cosas distintas. Y a partir de esa violación del deber de cuidado es que se produce el resultado. Por eso es que el delito imprudente o culposo tiene una pena inferior al delito doloso. El sujeto, el delito doloso, entonces tiene la finalidad de cometer un delito determinado. Por lo tanto, reitero, a ver, vamos a... Bien, traté de si calla la perra que molesta. Bien, entonces esa es la finalidad. Excluimos, repito, la posibilidad tentativa en los delitos imprudentes o culposos. No es tentativa que yo pase a excesiva velocidad por el frente de la universidad y que de pronto casi atropelle. No, casi no alcanza. O atropello o no atropello. Si no atropello, será una infracción contravencional. Señor, el inspector municipal me dirá, le voy a labrar un acta. Y si atropelle, habré cometido un delito, imprudente. Ahora, si yo ya me represento la probabilidad de que a cierta hora que salen de la universidad masivamente por una rotonda de ingreso peligrosa, pasar a excesiva velocidad, alcoholizado y tomando una selfie, bueno, ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque ya al menos estamos ante un delito eventual de homicidio para el caso de que mate o de lesiones para el caso de que no mate. Entonces tenemos el primer elemento, finalidad. Segundo elemento, inicio de ejecución. ¿Cuándo iniciamos la ejecución de un delito? Ha sido respondida de diversas maneras. Y ha sido respondida de diversas maneras según las teorías. Siempre que hay una cuestión controvertida, aparecen estas antipáticas teorías a tratar de darnos una respuesta. Para unos, inicia la ejecución, ya estamos en un plano objetivo, dejamos el plano subjetivo y estamos en un plano objetivo. Inicia la ejecución del sujeto cuando inequívocamente los actos desplegados por este demuestran que lo que quería era la comisión de un delito. Actos inequívocos. Por lo tanto, los actos unívocos, es decir, que tiene más de un significado, implicarían que no hay inicio de ejecución. Por ejemplo, si yo compré veneno para alacranes, sería un acto equívoco. Recién dije mal, es equívoco. Tiene más de un significado el acto equívoco. Tiene un solo significado el acto unívoco. Entonces, compré veneno para alacranes, me para la policía y yo le puedo decir, no, yo efectivamente tengo alacranes en mi casa. Es un acto que admite una doble interpretación. O para matar alacranes, pero también puede ser para matar a una persona. Si yo compro cicuta, y bueno, ahí ya la cosa cambia, suponiendo que la venda, ¿no es cierto? La cosa cambia porque posiblemente no me sirva más que para matar a una persona. Entonces, esa es una teoría muy, a su vez, muy
muy blanda, si se quiere, o poco determinante a la hora de decirme cuándo estoy ante un inicio de ejecución. Aparecen otras teorías que, por ejemplo, nos habla de la cuestión formal objetiva. Es decir, la cuestión formal objetiva, ¿a qué se refiere? ¿Qué dice el tipo penal? El tipo penal dice castiga al que roba, castiga al que mata, castiga al que está. Entonces, va a iniciar la ejecución del delito el sujeto que inicie el verbo típico, que inicie matar, que inicie robar o que inicie estafar, en los ejemplos que estamos manejando. Bueno, pero a ver, vamos a la práctica. Cuando un sujeto realiza un acto que implique matar. El sujeto ingresa armado a la casa buscando a su enemigo para matarlo. Cuando está en el ingreso, cuando ingresó ya al comedor, cuando se dirigió a la habitación donde está su enemigo, cuando disparó en su habitación en contra del enemigo. Bueno, no hay duda que cuando disparó estaba iniciando la ejecución de un homicidio. Pero, ¿y lo anterior? ¿Y el ingreso a la vivienda? ¿Y el preparar el arma? ¿Y el dirigirse al dormitorio? Para esta teoría, lo anterior quedaría al margen de la punibilidad porque no sería propio de una tentativa. Pero después aparecen las teorías subjetivas objetivas que dicen, bueno, no despreciemos tanto el plan del autor. Tengamos en cuenta el plan del autor. El plan del autor era matar e ingreso a la vivienda para ese fin. Ya estamos, en alguna medida, porque esos actos subjetivos, el preparar el arma, por ejemplo, fuera de la habitación, demostraron que su finalidad era la de dar muerte a una persona. Si bien objetivamente no había iniciado el verbo típico, pero subjetivamente ese acto, según este plan del autor, se encontraba inescindiblemente unido al acto objetivo. Bien. Estas son algunas teorías entonces que pretenden explicarnos cuando estamos en presencia de el inicio de ejecución. ¿Mm? Y una teoría interesante también que dice, bueno, a ver, cuando ya el autor ha realizado todos los actos necesarios para, es decir, no hay un acto en el medio a desarrollar, estaríamos ante un inicio de ejecución. Por ejemplo, yo pretendo envenenar a algún familiar mío, y para ello sé que todas las noches se levanta dicho familiar a comer unos bombones, porque les gustan las cosas dulces, que están en la heladera. O un queso con dulce o lo que fuera. Bien, si yo le pongo veneno en esa comida, listo, me voy a dormir. Yo sé que lo que va a pasar es lo siguiente, que venga, se levante a deshora de la noche y lo coma. Eso ya es un inicio de ejecución, porque según mi plan y según cómo he diseñado el plan, ya es el último acto necesario para la ocurrencia del resultado. No hay en el medio otro acto a realizar. ¿Mm? ¿Con cuál nos quedamos? Y bueno, nos quedemos con estas últimas, que son las teorías más explicadas. Núñez habla de lo subjetivo objetivo, en una posición, bueno, en una de las tantas posiciones, mientras que un de la Rúa Tardi te habla un poco más de la cuestión del plan del autor. Bien. ¿Por qué castigamos la tentativa de un delito? Lo vamos a dejar al último, el fundamento. El próximo elemento. No se logra el resultado por razones ajenas a la voluntad del agente, del sujeto, del autor. No se logra el resultado propuesto por unas circunstancias ajenas. Entonces esto nos está indicando que si es por una circunstancia propia, que ha sido el propio autor el que ha decidido no realizar el delito, no hay tentativa. O mejor dicho, no se lo va a castigar.
Y esto es así, sí, esto es así. Esto nos lleva a otro artículo que les recomiendo que lo miren, que es el artículo 43 del Código Penal. El artículo 43, que habla del desistimiento voluntario, me dice: señor, usted cuando inicie la ejecución de un delito, tiene que iniciarla, con el fin de terminar de cometer un delito, inicia la ejecución, pero decide no continuar, decide no realizarlo, por la circunstancia que sea, principalmente porque usted tiene temor de ir preso, usted ha considerado que tiene familia, usted le ha dado lástima, la víctima. Usted entró a hurtar o a robar a jubilados y se dio cuenta que los jubilados no tenían absolutamente dinero. Y usted, cuando estaba en esa situación, antes de darse cuenta incluso de ello, dijo: ¿qué le voy a sacar a los jubilados esta jubilación, esta misa de jubilación? No, yo me voy, de acá me voy. Cuando el violador dice: no, ¿qué voy a violar a esta víctima si esta víctima es de corta edad? ¿Cómo voy a hacer esto? Cuando está frente a la góndola y dice: voy a esconder entre mis ropas una botella de Fernet, etcétera, etcétera, y después dice: no, ¿qué estoy haciendo? Como verá, la reflexión, en este caso el desistimiento voluntario, viene de adentro hacia afuera. Hay una reflexión interna que hace el sujeto desistir. Y 43 le dice: si usted desiste ante un delito tentado, porque tiene, repito, que iniciar la ejecución, yo le voy a dar un premio. ¿Cuál va a ser el premio? No le voy a castigar. No lo voy a castigar. Lo voy a dejar sin castigo. ¿Por qué? Porque usted ha sido una persona que, si bien iba por el camino de la ilegalidad, a tiempo se metió por el camino de la legalidad. Y eso es valorable, y eso es plausible. Por lo tanto, yo lo voy a dejar sin castigo, sin pena. Ahora, cuidado. El sujeto dirá: ¿me va a dejar sin pena de todo lo que hice en este inicio de ejecución, o solamente de algunas cosas? No, no, yo lo voy a dejar sin pena, le diría el legislador, de aquello que no realizó, aquello que desistió. Desistió de hurtar, desistió de robar, desistió de violar, desistió de estafar. Perfecto. Eso, quédese tranquilo, vaya a su casa, que no tiene pena. Pero cuidado. Resulta que cuando usted ingresó a robar, me rompió una puerta. Eso es un delito de daño. Resulta que cuando usted quiso violar a esta persona, la privó de su libertad. Eso es un delito autónomo, privación de la libertad. Resulta que cuando usted quiso estafar a la persona, hizo tal cosa. Todos los delitos cometidos o realizados en el transcurso del inicio de ejecución, sí le vamos a facturar. Lo que no le vamos a facturar es aquello que desistió, porque aquello yo lo aplaudo, pero acá no lo vi que haya pensado lo mismo, no lo vi que haya hecho lo mismo. Por lo tanto, sí, discúlpeme, pero lo tengo que castigar por esto. Pero repito, uno desiste de algo que ha iniciado. Si yo compro un arma de fuego para matar a mi vecino y no voy nunca, el arma de fuego queda ahí en un cajón, y no me van a aplicar el desistimiento voluntario de nada si yo no inicié la comisión de un homicidio. Que sí inició la comisión de un homicidio es quien quiso matar a la vicepresidenta. Eso quedó claro. Yo debo desistir entonces, o se puede desistir de aquello que se ha iniciado, no de aquello que no se ha iniciado. Lo que no se ha iniciado queda al margen, como actos preparatorios, como queda directamente fuera del derecho penal. Lo que se ha iniciado, lo que sí se ha iniciado, y eso no queda al margen del derecho. Lo que se ha realizado en el transcurso de, sí le vamos a facturar, sí le vamos a cobrar. Bien. Volviendo al último elemento de la tentativa, vuelvo atrás, artículo 42. Por razones ajenas a su voluntad no lograse cometer este delito. Esta es una de las bolillas, creo yo, más lindas, porque cada vez que eligen un tema, eligen esta bolilla. ¿Mm?
Y tiene mucha actualidad. Bueno, todo tiene actualidad, pero bueno, esto lo podemos ver en casos resonantes a diario. Lo tenemos a Lotoki detenido por la imputación, atribución de un homicidio con dolo eventual. Bueno, Lotoki no lo quiso matar, pero se ve que obró de una manera tal que implicó que debía representársele que él podía matar. Podemos atribuirles tentativa en el caso de Lotoki en contra de la otra persona, tentativa de homicidio, y sería medio exagerado hablar de una tentativa de homicidio porque no le vamos a poder mostrar la intención directa de matar. Sí le vamos a poder probar la intención directa, por ejemplo, de lesionar gravemente, gravísimamente, o bueno, ya veremos si hay un homicidio imprudente de por medio. Bueno, porque volviendo al 42, no puede el autor lograr el resultado que se propone. Por circunstancias ajenas a él, decíamos recién, ¿no es cierto? Y si fueran circunstancias propias de él, por ahí nos vamos al desistimiento voluntario impune. Bueno, ¿cuáles son las circunstancias ajenas a la voluntad de la gente? Bueno, las circunstancias ajenas a la voluntad de la gente puede ser de tipo objetivo o de tipo subjetivo. Será de tipo subjetiva cuando el propio autor, por ejemplo, no tenga la puntería suficiente para disparar en contra de una persona. O no tenga la habilidad, como puede ser el caso de la vicepresidenta, de manejar un arma, etc. Puede las circunstancias subjetivas referirse a la víctima. Uy, la víctima se agachó justo para ingresar su cabeza a un auto y el proyectil pasó muy próximo a su cabeza. Bien. La resistencia, ¿cuántas veces hemos visto que personas, hombres o mujeres, que han intentado ser robadas o hurtadas, se han resistido, sobre todo en relación a un robo, y han resistido a golpe de puño, de tal que el autor debió escapar sin nada? Bueno, la resistencia propia de la víctima hizo que esto sea una circunstancia ajena a la voluntad del sujeto que le impidió la consumación. Una persona cuyo autor pretende violarla y que se resiste, ya sea golpe de puño o lo que fuere, bueno, hace que esto sea una tentativa. En tanto y en cuanto se haya demostrado la intención directa y haya iniciado la ejecución de esto. También puede ser la presencia de circunstancias objetivas. Llamamos a circunstancias objetivas. El proyectil no salió. La presencia de terceros. Vino justo la policía. Cuando el autor estaba dentro del almacén, de la despensa del supermercado, apareció la policía y lo sorprendió adentro. Bueno, esto queda en grave tentativa. ¿Por qué queda en grave tentativa en todos estos casos? Porque el bien jurídico, en propiedad, vida, no ha sido afectado finalmente, no ha sido vulnerado finalmente. Por lo tanto, esto que estamos diciendo en la tentativa sería más aplicable a los delitos resultados. Es decir, delitos en donde entre la acción y el resultado hay una separación temporal. Por lo tanto, los delitos que no son del resultado, los delitos que son de mera actividad, y de pronto a esos delitos más difícil hablar de tentativa, o no admitirían tentativa, los delitos de mera actividad. Ya a esta altura tenemos que más o menos manejar qué son los tipos de lesión, tipo de peligro, tipo de mera actividad, tipo de resultado. Bien, entonces no logra el resultado propuesto, entonces decíamos que es tentativa y no consumado porque el bien jurídico no ha sido afectado. Efectivamente, no se ha matado, no se ha robado, no se ha estafado, etc.
Y buscando un poco nuevamente en la pregunta inicial del fundamento de la tentativa, decimos, ¿por qué se lo castiga entonces el sujeto si no ha logrado su propósito? O esa circunstancia ajena a su voluntad. Se lo castiga, hay dos teorías o hay dos tesis. Una tesis de corte subjetivista que dice, bueno, porque el sujeto quiso violar la norma o violó la norma. ¿Mm? Y una tesis de corte subjetivista, claro, pero si aceptamos esta tesis subjetivista de que porque el sujeto violó la norma, tendríamos que castigar del mismo modo el delito consumado, el delito tentado. Y otros dicen, ya mirando el bien jurídico y no al sujeto, dice porque el bien jurídico corrió riesgo, corrió peligro. Si bien no se lo afectó efectivamente, el bien jurídico estuvo en riesgo, estuvo en peligro. Por lo tanto, a mí no se me puede atribuir de homicidio, tentativa de homicidio, si yo, un sujeto que viene por mi derecha, disparo a mi izquierda. Será otro delito, no será nada. Si le pego con ese proyectil a un tercero que va pasando, bueno, será un imprudente, ya veremos, pero no tentativa de aquel, porque el bien jurídico no ha corrido riesgo. Entonces, podemos decir que el punto de vista objetivo, entonces, ha corrido de algún modo, para no quedarnos con la tesis subjetiva, porque sabemos que las tesis subjetivas, subjetivistas, no se condice con el derecho penal de acto, ¿no? Sino más bien se llevan bien con el derecho penal de autor, algo que no aceptamos desde el inicio de este cursado. Entonces se pondría, el fundamento de la tentativa sería el poner en riesgo de manera concreta el bien jurídico protegido. ¿Mm? De manera concreta. Pasamos de la tentativa entonces a la consumación. Ese, siguiendo el camino criminal, pasamos de la tentativa a la consumación. ¿Mm? Bien. Y esto sí es relevante, obviamente, para el derecho penal. La doctrina y jurisprudencia nos hablan de tentativa idónea y tentativa inidónea. Vamos a hacer una clasificación de la tentativa. Tentativa acabada, tentativa inacabada. Tentativa idónea y tentativa inidónea. La tentativa acabada es aquella donde el sujeto ha realizado todo en ese inicio de ejecución del delito, ha iniciado todo lo necesario para que el delito se lleve a cabo. Famoso ejemplo, típico ejemplo de poner una bomba y haberla activado. Bueno, resulta que la bomba no explotó. Por un defecto del mecanismo interno, no explotó. Bueno, pero el sujeto había hecho todo lo necesario para que la misma explote. O si se manejase con un control remoto, activó el control remoto con un celular, activó el celular para que explote. Pero bueno, no sé, algo falló, decimos. En ese mecanismo, felizmente, falló, que hizo que el delito no se produjese. Si quiere desistir un sujeto y ser beneficiado por el artículo 43, que lo va a dejar sin pena, como dijimos, y tendrá que ir y desactivar la bomba. Realizar una actividad, una actividad positiva. Che, puse una bomba en la universidad. Uy, no, me arrepiento. Quiero desistir. Y bueno, no me alcanza que ponerme a rezar que no explote. No, tengo que ir a la universidad y desconectarla para que la misma no explote. Eso me va a llevar al 43, sí, bárbaro, me van a aplaudir, me van a dar un premio, que es la impunidad. En una tentativa inacabada, es aquella donde el sujeto no hizo todo lo necesario para que el resultado se produjese. Puse la bomba,
pero no encendí la mecha, suponiendo que sean las bombas antiguas, o no activé el celular, suponiendo que lo activé desde allí, o no encendí o no activé el control remoto para que la misma explote. Esta es una tentativa inacabada. Bien. ¿Qué tengo que hacer para desistir de esa tentativa inacabada? Y no tengo que hacer nada. Es decir, no tengo que ir a la universidad a desactivarla, si no, no voy a activarla. Si me faltó un paso para que el delito se lleve a cabo. Y ese paso que me faltó no lo voy a hacer, me alcanza con no hacerlo para que no se lleve a cabo el delito. Distinto, repito, en el caso de la acabada, en donde yo tengo que sí moverme para poder desistir. Porque así, a pesar de mi esfuerzo de desistir, explota y bueno, ya la cosa cambia. Ahora vamos a diferenciar lo que son las tentativas idóneas de las tentativas inidóneas. La tentativa idónea es aquella donde los medios o el sujeto tiene entidad, tiene capacidad para producir el delito que yo estoy buscando. Bueno, ¿cómo es esto? Hay clásicos ejemplos de querer matar a una persona suministrándole azúcar, en tanto y en cuanto no sea un diabético. El medio del que yo me valgo seguramente es inidóneo para llevar a cabo el resultado. Intentar robar el tesoro del Banco de la Nación Argentina, sucursal La Rioja, valiéndome de un taladro muy pequeño o de un destornillador. Puse de manifiesto mi finalidad delictiva, ¿no es cierto? Y hasta inicié de algún modo la ejecución, pero claro, con un medio que me van a decir, che, con eso vas a robar el tesoro. No, es un medio inidóneo, no, es insuficiente. Bien. A veces el sujeto termina siendo un sujeto que es inidóneo para cometer un delito. Yo quiero cometer un femicidio, pero yo no soy mujer. Entonces, por más que yo me esfuerce en cometer un femicidio, en tanto y en cuanto no adquiera la identidad de género de mujer, no voy a poder cometer un femicidio. Es decir, mejor dicho, no ser víctima de un femicidio. No ser víctima de un femicidio. Como hombre puedo cometerlo, por cierto. ¿Cierto? Bueno, hay delitos que solo están reservados para funcionarios públicos y que tienen un determinado cargo o función, como es el jefe de una cárcel. Bueno, yo no soy jefe de una cárcel, por lo tanto ese delito no lo voy a poder cometer por más esfuerzos que ponga. Hay un delito solo reservado a la mujer que fingiere preñez o parto para darle a su hijo derecho que no le corresponde. Yo, no siendo mujer, no puedo cometer ese delito, podré cometer otros, pero ese no. Hay delitos reservados para jueces, bueno, lo mismo, yo no soy juez, entonces no lo voy a poder cometer por más esfuerzo que ponga. Son tentativas inidóneas o delitos imposibles. Bueno, pero de pronto descubrimos que un sujeto realiza esto que estamos mencionando, que lo hemos sorprendido en el interior de un banco, que está suministrándole azúcar a una querida y supuesta víctima, y bueno, y nos damos cuenta que es un sujeto peligroso. ¿Y ahí qué hacemos? ¿Qué alternativa me da la ley? La ley me da, en el 44 me da la alternativa. A ver. Le vamos a dejar que el juez elija. Que el juez decida. ¿Y qué tiene que decir el juez? Si lo castiga o no lo castiga. ¿Mm? Y dependerá de las circunstancias. Dependerá de la situación en que se presente. Antes decíamos que lo castigamos porque era un sujeto peligroso.
hasta no hace mucho, yo decía esto, repitiendo un poco lo que decían los maestros. ¿Por qué se castiga al que intentó matar con azúcar? Aquel que intentó, bueno, todos los ejemplos que hemos puesto. Y porque es un sujeto peligroso. Y ahí nomás paramos un poco y dijimos, pero cuidado, ¿podemos castigar a un sujeto porque sea peligroso? Ese peligrosismo que hablamos en el positivismo criminológico, de Lombroso, Ferri, etcétera, se metió al Código Penal y castigamos al sujeto por ser peligroso. Y decíamos que sí, parecía que se nos había metido el peligrosismo. El castigar a una persona por la forma de ser y no por lo que hizo. Pero la doctrina más reciente trata de componer aquel argumento diciendo, no, no lo castigamos porque sea peligroso, es decir, por una condición subjetiva. Castigamos porque puso en peligro de manera abstracta al bien jurídico. Mientras que en la tentativa idónea el sujeto pone en peligro de manera concreta, en la tentativa inidónea pondría en peligro de manera abstracta el bien jurídico. ¿Qué quiero decir esto? Que en todo caso, ese bien jurídico, esa persona que bebía azúcar tenía vida. Ese banco cuya bóveda quería abrir con un destornillador tenía plata. Distinto es el caso que ahí el legislador dice, no, no le apliquemos pena a este sujeto. Y ahí sí, a este no le apliquemos pena. ¿Cuál? Lo que llamamos el delito supersticioso. ¿Cuál es este? Bueno, a ver, resulta que yo a una persona que le tengo bronca, hago una esfinge de esa persona, un muñequito de esa persona y le empiezo a pinchar con alfileres, para matarlo, para lesionarlo, para lo que fuese. Bueno, esto sí es una tentativa inidónea, impune. Acá sí el legislador dice, señores, esto no es ni de manera abstracta, ni de manera concreta, posible la realización de este delito. Yo sé que los alumnos por ahí enfrían, ponen los freezer las bolillas que no estudian. Bueno, no es delito eso, ¿no? Pero bueno, vos suponés que pasa lo que les acabo de referir. Bueno, no, eso no se castiga. Pero sí se castiga al otro sujeto que de manera abstracta puso en riesgo el bien jurídico dándole azúcar en vez de veneno. ¿Qué pasa cuando el objeto es inidóneo? Eso, hemos visto sujeto, inidóneo, un delito cometido por juez cuando no soy un delito previsto para un juez y no soy, para una mujer y no soy, etc. Un delito cuando el medio es inidóneo, azúcar, destornillador, etc. ¿Y qué pasa cuando el objeto es inidóneo? ¿Cuándo es el objeto inidóneo? Bueno, matar un muerto, matar a una persona, entre comillas, matar a una persona que previamente había muerto en paro cardiorrespiratorio. Pretender abortar a una mujer cuyo momento anterior el feto había perdido la vida. A mí me parece que esos casos no son de tentativa inidónea o delito imposible, si bien parte de la doctrina los presenta como tal. Me parece que esos casos son de conductas atípicas. ¿Por qué? Porque me falta el bien jurídico. Me falta el bien jurídico. Ya había muerto cuando fue el sujeto a matarlo. Ya había muerto el feto cuando el sujeto fue a matar al feto. Entonces directamente no está presente el bien jurídico.
Ahora bien, para ir terminando. ¿Cuál es la pena? Antes de eso, ¿qué son los delitos putativos y los delitos experimentales? Delitos putativos son aquellos que en realidad es una conducta atípica. ¿Por qué? Porque yo creo que, o lo que quiero realizar es un delito cuando realmente es atípica la conducta. Quiero cometer un delito de adulterio y resulta que el adulterio fue derogado hace mucho tiempo. ¿Mm? Quiero cometer un delito de aborto dentro de las 14 semanas, cuando me dio el consentimiento de la persona gestante, y no es delito hoy por hoy con consentimiento, así que por más que yo quiera, no. Un error al revés, diríamos, ¿no? Porque el error al derecho sería que yo creo cometer algo que no es delito y resulta terminado cometiendo un delito, en este caso, que me empeño en cometer un delito, pero que no lo es, no está tipificado. El delito experimental lo que procura justamente es un delito en el cual, o situación en el cual se prepara todo para que el bien jurídico no sea afectado. Esto se da mucho en las extorsiones, en los secuestros extorsivos, puede darse en algún robo, en alguna estafa puede darse. Bueno, ¿qué es esto? Y está todo preparado para que el bien jurídico no sea afectado. ¿De qué forma? Y a mí me extorsionan, me dice, mire, si no me da tanta plata, voy a quemar su casa, su auto, etc. De la nada, sí, yo no tengo relación con esta gente, ¿no es cierto? Bueno, yo voy y denuncio a la policía. La policía me dice, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a fotocopiar el dinero que usted teóricamente le va a dar y vamos a preparar todo el terreno para que usted haga el intercambio o le pague el dinero, a cambio de que no le hagan nada, y lo vamos a hacer en el bar tanto. Y ahí vamos a poner personal policial y bueno, cuando vayan a retirar el dinero, vamos a prenderlos, a detenerlos. Efectivamente, así se hace. Yo voy al bar, se ha fotocopiado el dinero para acreditar que es el mismo dinero que este sujeto se le ha quitado de la mano, y cuando el sujeto toma el dinero aparece el personal policial y los aprende o detiene. Entonces, en ese caso, es un delito experimental, ¿por qué? Porque está asegurado de que el bien jurídico no va a sufrir menoscabo, no va a sufrir una lesión. Está todo preparado para. Son especies de trampas, de celadas o de que se preparan para ello. ¿Mm? En el caso de las drogas, muchas veces lo hemos visto, incluso en series y películas, donde justamente simulan una transacción vinculada con esto para que en realidad atraparlos a los responsables penales, ¿no es cierto? Bien, y por último, la pena en la tentativa. Bueno, la pena en la tentativa ahí 44 es confuso respecto de cuál va a ser la pena a aplicar, ¿no? Porque nos da pie para distintas interpretaciones. Algo que se podría resolver, como se resolvieron ciertas cuestiones y daban lugar a más de una interpretación a través de unas palabritas que se insertaron en el Código Penal. Esto también sería posible insertando unas cuantas palabritas en el Código Penal para dirimir las distintas interpretaciones. Porque me dice que se aplicará de un tercio a la mitad del máximo y del mínimo. ¿Mm? Ahora bien, no es clara la fórmula respecto si el tercio le quitamos al máximo o el tercio le quitamos al mínimo. Como ustedes saben, o si bien no hemos llegado a eso, supongo saben, el Código Penal o los delitos o los tipos penales están previstas las penas en mínimos y en máximos. ¿Mm? En mínimos y en máximos. 8 a 25, 4 a 15, 6 a 10, etcétera, etcétera. 3 a 10. Bueno.
Dice 44, la pena que correspondería a la gente si hubiera consumado el delito se disminuirá de 1/3 a la mitad. Se disminuirá de 1/3 a la mitad, si hubiera consumado el delito. Lo que no me está diciendo es si el tercio se lo vamos a quitar al máximo o el tercio se lo vamos a quitar al mínimo. Si la mitad se la vamos a quitar al máximo o si la mitad se la vamos a quitar al mínimo. Estamos hablando de quitar. Estamos hablando de quitar. Estamos hablando de quitar tercios, estamos hablando de quitar mitades. Esta cuestión de la pena tentativa hace que nosotros los abogados, estudiantes de abogacía, salgamos disparando con estados de pánico, porque dice, uy, pero esto es matemática, esto... No, bueno, no, tampoco tenemos que tener una calculadora para establecer la pena de la tentativa. Pero sí tener claro, por ejemplo, lo que les acabo de decir, que estamos quitando mitades, que estamos quitando tercios, porque a veces en los cálculos que pueden hacer los estudiantes, quitan y se quedan con el tercio, se quedan con el tercio. No, le quitamos 1/3, pero nos quedamos con el resto. Con los 2/3 nos quedamos. Bueno, le quitamos la mitad y nos quedamos con la otra mitad. Algunos interpretaron que le quitamos la mitad al mínimo y le quitamos 1/3 al máximo. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene esta tesis. Un viejo autor llamado González Raura también. Y los proyectos de reforma del Código Penal siguen la misma tendencia. Entonces, vamos a suponer que tenemos 8 a 25. Le quitamos 1/3 a 25, nos queda 16 y fracción. Le quitamos a 8 la mitad y nos quedan 4. Al que intentó matar, entonces, ante un homicidio simple, será de 4 a 16 años y fracción. Primera interpretación. Segunda interpretación. No es así, dice. Le quitamos la mitad al máximo y le quitamos 1/3 al mínimo. Entonces, ante una tentativa de homicidio simple, sería un máximo, la mitad de 25, 12 años y fracción, y le quitamos al mínimo 1/3. El mínimo de 8 años, le quitamos 1/3, nos va a quedar 5 años y fracción. De 5 años y fracción a 12 años y fracción sería la pena y la tentativa de un homicidio simple. Una tercera tesis, la vamos a dejar, no importa. Pero al menos estas dos tesis que las conozcamos, más o menos, como para que al momento de calcular una pena tentativa, si esto se nos presentase, estemos en condiciones de hacerlo. Más adelante dice el 44, si la pena fuera reclusión perpetua, la pena tentativa será reclusión de 15 a 20 años. Y si fuera de prisión perpetua, de 10 a 15. Si el delito fuera imposible, apenas se disminuirá en la mitad y podrá reducirse al mínimo legal o eximirse de ella, que es lo que yo les decía recién, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente. Bien, esto entonces ha sido todo. Si hay alguna pregunta, duda, seguramente debe haber varias, ¿no es cierto? Porque, por supuesto, no podemos quizás ingresar en todos los aspectos, en el detalle que uno desearía, pero bueno, bastante completa tratamos de hacer en la clase, como para que queden claros conceptos generales. Luego de ellos, ustedes van con el libro, con los textos, van indagando, van profundizando un poco estas cuestiones. Mientras me quede claro un concepto general, me va a ser más fácil ir al detalle.
Ahora, si no entendí nada del concepto general, no puedo acceder al detalle. Antes que me pregunten las notas del segundo parcial, si es que no han sido subidas ya, van a ser subidas en breve. ¿No? Siguen flojos. Si bien a los que no han aprobado el anterior, este vendría a ser el primero, porque vamos a tener un recuperatorio. Los que han aprobado el anterior, este sería el segundo. Bueno, ahí vamos de nuevo, me pide nuevamente las interpretaciones de la pena y la tentativa. Bien. Nuevamente vamos al 44, que me dice el primer párrafo. Si hubiere consumado, se disminuirá de 1/3 a la mitad. Pero repito, el problema es que no me dice qué voy a disminuir, a qué le voy a sacar 1/3 o a qué le voy a sacar la mitad. La primera teoría me dice, le vamos a sacar 1/3 al máximo y le vamos a sacar la mitad al mínimo. Por lo tanto, como máximo me van a quedar 2/3 y como mínimo la mitad. Y la segunda teoría al revés. Le vamos a sacarle mitad al máximo y le vamos a sacar 1/3 al mínimo. Yo decía que esto se arregla esclareciendo, poniendo una palabrita. ¿A qué le vamos a sacar la mitad? ¿Y a qué le vamos a sacar 1/3? Con eso se resolvería totalmente estas interpretaciones que están dando vuelta. ¿Estamos? Bueno, si no hay otras preguntas, consultas, etcétera, nos estaríamos viendo entonces. Antes que eso iba a hablar. Entonces, la opción 2 sería rendir el parcial. A ver, no sé si está caro. Sí, No sé si profe. está caro. Está caro. Sí. ¿Cómo era? Repetime la 2, así la La opción dejamos. 2 es el parcial el 2 de noviembre, desde la unidad 13 a la 15. Perdón, Bien. desde la 11. ¿11 era? A ver. Fijémonos bien así, ¿no? Sí. Desde la 12 a 15. Opción 2, entonces, día 2 del 11. Sí. Unidades 12, 13, 14 y 15. Sí. Esa fue la que A ganó. ver. Bien, la que hemos dado hoy es la 14. O sea que la clase que viene daríamos la 15 y esto quedaría para el parcial. 12, 13, 14 y 15. Sí. ¿Estamos? Bueno. Quedan debidamente notificados. Entonces, 2 del 11, 12, 13, 14 y 15. Todavía entonces tenemos una clase por medio, ¿no? ¿Una Sí. es o dos? Una. Sí, Bien, la del bueno, 26. perfecto. Veríamos entonces nos estamos viendo, ya veríamos por presencial o virtual la clase próxima, con esta bolilla que falta. ¿Estamos? Bueno, es que le acabo de decir lo de las notas. No, pregúntale a las notas porque le acabo de decir que ya van a ser subidas. Si no han sido subidas hasta ahora, ya lo van a hacer en el transcurso de la tarde. Listo. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Una preguntita nomás. Sí. ¿Cuándo sabemos que le podemos sacar al máximo o al mínimo? ¿En qué circunstancia? ¿O tenemos que analizar las circunstancias para ver a cuál se le saca la mitad o 1/3? Ahí me quedo medio... ¿A cuál adhiere, dice usted? Sí, ¿en qué Mire, circunstancia? claro, eso ¿Dependerá va a de la depender. circunstancia? No, va a depender de la doctrina que usted tome. Va a O depender de la sea, doctrina que usted tome. Son interpretaciones, ¿me entiende? Usted no puede cambiar las circunstancias ni puede cambiar los mínimos ni máximos. Eso lo por puede ejemplo, cambiar. cuando tiene que tomar una decisión así, ¿usted toma directamente una decisión
decisión sobre una doctrina que a usted Claro, le parece correspondiente, no hace falta exactamente. que sea una en específico. Exactamente. Usted Ah, seguramente, si usted está en Buenos Aires, va a aplicar la tesis de la Corte. Si usted está en Córdoba y ha sido formada por Ricardo Núñez y porque hay personas que parece que le deben devoción a Núñez o algunos otros autores, y van a aplicar la otra tesis, ¿me entiende? Eso depende de dónde se sí, encuentre y la doctrina que tome el Tribunal Superior o el juez que entienda, eso ya es más bien a qué teoría adhieran. Pero eso lo harán los jueces en su momento, ¿no es cierto? Pero ya las circunstancias no se pueden cambiar. Lo que no se pueden cambiar las circunstancias ni se pueden cambiar los mínimos y máximos. Eso no se puede cambiar porque se claro, puede claro, cambiar claro. solo Sí, el Poder eso entiendo. Legislativo. Claro. Ah, bien, bien. Muchas ¿Eh? gracias, profe. No, por favor. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Hasta hasta luego, luego. profe. Hasta luego, profe. Anda bien.